Vamos a estudiar la función de costes en el corto plazo, es decir, cuánto le cuesta a la empresa producir una determinada cantidad de producto cuando estamos en el corto plazo. Esta es la esencia de las funciones de costes. La función de costes es una función matemática que nos va a dar esta información. Como depende de la cantidad de producto que quiera producir la empresa, pues la función de costes va a depender de las unidades de producto. Va a ser una función que nos diga para cada unidad de producto, para cada cantidad de producto distinta, cuánto es el coste que tiene producirlas. Por ejemplo, pues esto es una posible función de costes. El coste de esta empresa sería igual a 3 por el número de unidades de producto. Por ejemplo, esta empresa produce 10 unidades de producto, pues le cuesta 30 euros producirlo, 3 por 10. Produce 100 unidades de producto, le cuesta 300 euros producirlo, pues una función de costes. Esto sería otra función de costes en la que la empresa puede producir cualquier cantidad de producto con un coste de 10 euros. Si paga 10 euros, pues puede producir cualquier cantidad de producto, que esto es algo extraño, pero bueno, pues una función matemática de este tipo. Otra función más compleja, que es más en el estilo de cómo son las funciones de costes reales, pues sería esta. ¿Cuánto cuesta producir Q unidades? Pues 10 veces por el número de unidades al cubo, menos 2 veces el número de unidades al cuadrado, más el número de unidades, más 5. Bueno, estas son funciones de costes. Unas funciones matemáticas que nos relacionan cantidad de producto, Q, con el coste que tiene para la empresa fabricarlo. ¿De dónde procederá? ¿Cómo se obtiene la función de costes? ¿Por qué la función de costes tiene una forma u otra? Bueno, pues esto va a estar vinculado con la forma en la que produce la empresa, con la forma en la que la empresa puede producir esa determinada cantidad de producto y el coste que para la empresa suponga los recursos que necesita para producir. La función de costes vendrá determinada por cuánto le cuesta a la empresa los factores productivos necesarios para producir esas Q unidades de producto. Pensemos en el corto plazo en el que la empresa tan solo puede decidir cuáles son las unidades de trabajo que va a utilizar para producir las Q unidades de producto. ¿Cuánto le va a costar a la empresa producir esas Q unidades? ¿Cuánto le va a costar la producción a la empresa? Bueno, pues para producir Q unidades tendrá que utilizar el número de trabajadores necesarios para poder producirla, el número de horas de trabajo necesarias. Que esto con la función de producción lo obtenemos de la función de producción calculando la función de requerimientos del trabajo que nos da la LDQ. La LDQ es la función de requerimientos del trabajo que nos dice para cada cantidad de producto Q cuántos trabajadores necesita la empresa o cuántas unidades de trabajo necesita la empresa. El coste de producir Q unidades será el coste que tengan esos L trabajadores más el coste que tengan las instalaciones de la empresa, la cantidad de capital que la empresa tiene en el corto plazo y que no puede modificar. Supongamos, por ejemplo, una empresa con una función de producción, esta que tenemos ahí, la función de producción genérica, FDL, que además tiene unas instalaciones de capital que están formadas por 4 unidades de capital. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la función de costes de esta empresa? Bueno, pues para saberlo exactamente vamos a necesitar saber cuánto le cuesta a la empresa esas unidades de capital, cuánto le cuestan sus instalaciones y cuánto le cuesta a la empresa esas unidades de trabajo, cuánto le cuesta la hora de trabajo o los trabajadores que emplea a lo largo de un mes. Por tanto, para conocer las funciones de coste necesitaremos saber el coste del capital, al que vamos a llamar R. R va a representarnos el coste del capital y hace referencia al tipo de interés que pagamos, que tiene de coste para nosotros el empleo de ese capital en la producción de la empresa. ¿Cuánto va a ser el coste del factor trabajo? Bueno, pues el salario de los trabajadores. Lo vamos a representar con W. Tanto R como W vienen del inglés. R de rate, de tipo de interés en inglés, y W de wage, de salario en inglés. Y eso nos va a representar pues los euros que cuesta cada hora de trabajo, el salario por hora, o si estamos pensando en trabajadores a lo largo de un mes, pues el salario mensual de los trabajadores. R y W nos van a dar, por tanto, el precio de los factores productivos, el precio del capital y del trabajo. Por tanto, podremos saber ya cuánto le cuesta a esta empresa que estábamos estudiando la producción de Q unidades. ¿Cuánto le va a costar? Pues R, el precio de cada unidad de capital por K, las unidades de capital que tiene la empresa, fijas en el corto plazo, más W, el salario de cada unidad de trabajo, por el número de unidades de trabajo necesarias para producir Q unidades, es decir, donde LDQ es la función de requerimientos del trabajo.